Bueno, familia, estamos reunidos bien poquitos, pero no importa, somos los que estamos y estamos los que somos. Vamos a ponernos de pie para orar y pedir al Señor que, pues, aunque estamos en casa y somos poquitos, pues que nos bendiga con la palabra que Mario preparó toda la semana. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos un día más aquí en casa de Elizabeth. Te damos gracias, Señor, porque parece y sentimos que está todo improvisado o paupérrimo, Señor, por las condiciones en las que nos estamos reuniendo. Te pedimos pues que nos bendiga, Señor, porque estamos tratando de buscarte, de encontrarte, de seguir tu camino, Señor, y has preparado palabra para el día de hoy, para que algo más pueda caer en nuestros corazones y podamos dar fruto de la manera que quieres. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tu palabra y en tu poder. Y si dudamos, Señor, ayúdanos a no dudar, ayúdanos a nuestra fe, Señor, y ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar tu voz por medio de las predicaciones, cuando oramos, Señor, a solas, cuando tratamos de buscar tu rostro en la mañana y antes de dormir, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestra pequeña iglesia y también, Señor, dispona a los demás miembros que no pudieron venir, que puedan hacerse el tiempo, Señor, o que no tengan compromiso, Señor, este día, o trabajo, o alguna otra cosa, Señor, que le demos la importancia que se merece, no tanto por la iglesia, Señor, en el sentido de la institución, sino por ti, Señor, y para reunirnos como hermanos, Señor, que es necesario en esta época de pandemia en la que estamos aislados, pues, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, y sobre todo de la iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, Señor, para la gloria de tu nombre y nuestro gozo. Amén y amén. Pueden sentarse, chavos o chavas. Chávez. No. Voy a leerles Proverbios 12 si lo quieren sacar en sus Biblias o en sus teléfonos. Ajá, Proverbios 12. Lo voy a leer hasta el 11. ¿Ya tienen? Ah, Proverbios 12. Sí. El que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. El bueno alcanzará el favor del Señor, pero él condenará al hombre de malos designios. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, y la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. Las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas, pero a los rectos su boca los librará. Los impíos son derribados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. El hombre será alabado conforme a su discernimiento, pero el perverso de corazón será despreciado. Más vale el poco estimado que tiene siervo que el que se alaba y carece de pan. El justo se preocupa por la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Está medio raro porque los proverbios son como un montón de consejos, pero siempre está ligado a lo primero que dice el autor. Y todas esas cosas buenas que dice los rectos, o de los justos o de los buenos, es a los que aman la instrucción de Dios. O sea, eso es la raíz de todos estos frutos que están en esto que leímos. Y pues los que se refiere como pecadores impíos son aquellos que desprecian la reprensión. Y pues yo espero que para todos nosotros estemos buscando el conocimiento de Dios, ¿no? Que estemos buscando pues la instrucción y la corrección de Dios, para que todas estas cosas buenas pues sean algo real para nosotros, ¿no? Mucha gente piensa que los proverbios son como promesas, pero más bien son como causa y efecto, son consejos que si tú los aplicas, pues va a pasar eso que dice. Si tú buscas la instrucción de Dios, pues obviamente te va a pasar eso, vas a ser un justo, tu boca te librará, tu consejo va a ser sabio, vas a estar
alejado de los malos caminos, de malas compañías, etcétera, etcétera. Y pues yo espero que busquemos la instrucción del Señor, no solamente para que vivamos mejor, sino para que lo podamos conocer más a Él y lo que quiere para nosotros y lo que quiere para el mundo y para la iglesia. No podemos vivir en plenitud sin Dios. Y pues eso es todo. Vamos a empezar con el sermón de Mario, que está chido, se preparó toda la semana y yo pienso que nos va a gustar a todos. Hola mis hermanas, ¿cómo están? Y hermano. Espero que hayan tenido una buena semana a lo largo de la semana, obviamente. Y pues espero que esta palabra sea de bendición para ustedes, que de hecho para mí sí me bendijo mucho. Me conmovió mucho el Señor al momento de hacer esta predicación. Al punto que estuve hasta llorando por la predicación. Sí, el pastor estaba ahí cuando me pasó eso. Pero pues yo solamente espero que de lo que Dios habla en este texto que vamos a ver, pues pueda llegar a sus corazones y lo puedan aplicar en su vida. Y pueda que el día de mañana, cuando se encuentren en un momento donde encuentren desesperación o ansiedad, puedan recordar estas palabras del Señor, que les pueda ayudar a ustedes a sobrellevar lo que esté pasando en sus vidas. Y sin más, pues vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Vamos a leer el capítulo 4, del versículo 1 al 17. Para los que están escuchando ahí en casita, seguimos con nuestra serie de Éxodo. La semana pasada vimos el capítulo 3, hoy empezamos con el capítulo 4 y vamos a ver la mitad del capítulo 4. Y digan un amén si ya tienen Éxodo 4. Amén, perfecto. Voy a leerlo en la versión NBLA y dice así: Moisés respondió: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizás digan: ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en la tierra, le dijo el Señor. Y él echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él. Y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: te ruego, Señor,
envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿No está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Gracias por cuidarnos a lo largo de la semana. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Y te pedimos en este día, Señor, que tu nombre sea glorificado. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Y que podamos vivirla, Señor, en nuestra vida cristiana, Señor. Que podamos aplicarla en el momento que la necesitemos, que podamos recordar tu hermosa palabra en el momento que debemos de aplicarla. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a entenderte el día de hoy, que quites de nuestra mente, Señor, cualquier distracción o cualquier pensamiento que obstruya tu palabra, Padre, y que podamos ser bendecidos por medio de ella. Que tu palabra, Señor, sea lo único que importe en este servicio, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a continuando con los capítulos. Pues ahora vemos que después de que se le apareció la zarza en llamas a Moisés y le empezó a dar toda la profecía a Dios de qué es lo que iba a pasar, que incluso ya hasta profetizó cómo iba a actuar el faraón y cómo lo iban a sacar por medio de prodigios. Pues vemos después que empieza con otra excusa de Moisés el capítulo 4. Empieza a hablar sobre que ¿y qué pasa si de todos modos no creen? Y entonces me dio un poco de risa el título de ese párrafo que decía: Dios le da poderes a Moisés. Y literalmente pues no parecen poderes, porque más bien parecen maldiciones, porque hasta se asusta Moisés por todo lo que miró. Pero pues obviamente pues eran señales para que el pueblo creyera. Y vemos que su vara se puede convertir en serpiente, su mano se puede convertir en lepra, y si saca agua del Nilo se convierte en sangre. Pues no lo veo como poderes, ¿verdad? Pero sí como señales para que la gente pueda creer que realmente Dios se le apareció. Ya después de que si le dicen cuál es el nombre de Dios o cuál es el nombre del Dios de nuestros padres, y que ya le dijo cuál era su nombre y qué es lo que iba a hacer, todavía, y si no creen, bueno, pues también tienes estas señales para que te crean. Y luego empieza a decir y que él nunca pudo hablar bien, tal como yo tampoco sé hablar bien, pero él, yo creo que hasta sisiaba o era tartamudo. Dios le dice: yo voy a usar tu boca. Dios otra vez afirma su soberanía. Dios otra vez afirma sobre que Dios es Dios. Él hace el mudo, Él hace el ciego, Él hace la boca humana. Él va a ser el que va a hablar a través de su vida. Y entonces sale otra réplica de Moisés diciéndole de que pues envía tu mensaje pero con quien tú quieras. O sea, técnicamente diciéndole sí pero no, envía a quien tú quieras pero a mí no. Y es en el momento donde Dios se enoja con Moisés. Es en el momento de que va a usar ahora la voz de Aarón. Y eso no lo vemos en las películas, pero pues técnicamente Aarón fue el que tuvo que hablar por Moisés, porque pues Moisés no
nunca se animó a hacerle caso a la palabra de Dios. Y vemos algo muy interesante a lo largo del capítulo 3 y en el capítulo 4. Vemos que Moisés hace 5 réplicas en diferentes... cada vez que Dios le decía qué hacer y cada vez que Dios le decía qué iba a pasar. Primero vemos que eran réplicas tipo excusas. Y que... y si no me creen que me enviaste tú, ¿qué nombre les tengo que decir? Y si todavía no me creen después de todo lo que les he dicho, entonces, ¿qué va a pasar? Y todas esas réplicas pues eran excusas, eran como que diciendo, ok, sí está bien, pero ¿qué pasa si no me creen? ¿O qué pasa si no me escuchan? ¿Qué va a pasar? Y es por eso que Dios constantemente le está dando profecía, le está dando la solución a cada réplica que está diciendo. Y en las últimas 2 réplicas vemos que ya ni siquiera son excusas. Empezamos a ver ya negativas. La primera negativa le empieza a decir a Dios, Dios, yo no sé hablar, no me envíes a mí. Yo no soy el correcto para esta misión. Lo que tú estás diciendo te estás equivocando porque yo no sé hablar, no deberías enviarme a mí. Y cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Tú no te tienes que preocupar, ya pasó todo un capítulo entero diciéndole que Él iba a hacer la obra, que Él iba a liberar el pueblo, que Dios iba a hacer eso, Él iba a traer los prodigios, Él iba a endurecer el corazón del faraón, pero Él iba a sacar a su pueblo, Él iba a hacer los milagros, a Él lo iban a alabar su pueblo. Él escuchó el clamor de su pueblo y Él empezó a actuar. Le dijo, no importa que no sepas hablar bien, yo voy a usar tu boca, yo voy a ser el que va a hablar, tú no tienes que hacer nada, yo voy a hacer todo. Y Moisés sale con, sí, pero no. Al final vemos que dice, envía a quien tú quieras, pero a mí no. La última frase que dice, envía tu mensaje, pero usa a quien tú quieras, es decirle a Dios, está todo muy chido, está chido que tú vas a hacer todo, pero no me uses a mí. Yo no soy el indicado, yo no quiero hacerlo. Literalmente le dijo a Dios, no quiero hacerlo, no quiero. Y eso es algo muy fuerte, algo que encendió la ira del Señor, que le dijera que Él no quería. Después de tantas excusas, después de tantas réplicas, y después de que se las contestó todas, diciéndole de que confíe en Él, que confíe en Dios, que Él no va a necesitar hacer nada, que Él va a usar su boca, va a usar su vida, y que Dios lo iba a hacer todo. Lo último que le dijo fue, no quiero. Y eso es yo creo que pasa mucho con cualquier ser humano. Que después de que Dios se le presenta tantas veces a una persona, al final sale con su no quiero. Al final sale con, yo no estoy listo. Yo no soy el indicado. Yo no soy el que debo de hacer eso. Pero literalmente lo que está diciendo Moisés es que no confío en ti. No creo en lo que vas a hacer en mi vida. No creo que tú vas a hacer las cosas. No creo que tú tienes el control de todo y que tú vas a librarme de esta situación. No creo que tú vas a ser el que hable por medio de mi boca. No creo que lo vayas a hacer y no quiero hacerlo. Eso es lo que está diciendo Moisés. Y muchas veces eso es lo que la gente le dice a Dios. Muchas veces eso es lo que le decimos a Dios cuando no creemos en lo que quiere hacer en nuestra vida. Cuando no creemos que Dios nos ama, cuando no creemos que Dios nos salva, cuando no creemos que Dios nos está mandando a hacer algo. Eso le estamos diciendo a Dios. No estamos confiando en Él. Y algo que podemos estar muy seguros en este día es que Dios detesta
la incredulidad en el humano. Dios detesta que no le tengamos fe. Dios detesta que no confiemos en Él. Dios detesta, incluso pues aquí dice que se encendió la ira de Dios. Imagínate ser la persona al que se le aparece literalmente en la historia bíblica enfrente a Dios y terminó haciendo enojar a Dios. Es como que, neta, esa es la representación. Así es como actuaste delante de nuestro Señor, el Dios que creó todas las cosas. Nomás lo hiciste enojar. Pudimos haber tenido otro ejemplo en la Biblia, alguien que realmente haya escuchado a la palabra de Dios, pero yo creo que Moisés refleja nuestra situación, refleja muy bien nuestra situación. Y si hoy en día la planta que tenemos aquí se empieza a encender en llamas y Dios nos habla directamente, muy probablemente también actuaríamos igual que Moisés. Muy probablemente no creyéramos aún así en Dios, si no tuviéramos fe en Dios. Por eso, aunque Dios mismo se apareciera, créanme que de todos modos la gente seguiría sin creer. Aunque Dios mismo bajara del cielo y se mirara y lo grabaran, de todos modos la gente no va a creer, porque así es el hombre. No le va a creer a Dios. Se esfuerza por no creerle a Dios. Y Moisés hizo un esfuerzo tremendo al decir, no tengo que hacer nada, pero de todos modos no te creo. Lo único que tenía que hacer Moisés era confiar en Dios. Y ni eso pudo hacer. En Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Si nosotros no tenemos fe, mis hermanos, si nosotros no creemos en Dios, si no confiamos en Él, cualquier cosa que hagamos no va a ser de agrado a nuestro Dios. Y la fe comienza en la vida de un cristiano desde el momento de su conversión. La fe es la que nos salva. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, estamos diciendo, Señor, yo sé que no puedo salvar mi alma, yo sé que estoy condenado, yo sé que merezco el infierno, pero yo confío en ti, que tu muerte en aquella cruz es lo suficientemente poderoso para salvar mi vida. Eso es lo que significa depositar tu fe en Jesucristo. Que estás confiando plenamente en la obra de Jesucristo y no en la tuya. Y de que Dios te va a salvar sin que tú puedas hacer algo al respecto. Así es la fe, así es la salvación. Si nosotros creímos en Jesucristo, si nosotros depositamos nuestra confianza en Jesucristo, es porque estamos confiando enteramente en nuestra vida en Él. Estamos confiando que realmente Él nos rescató. Nosotros no hemos hecho nada y te estamos confiando en que Jesús lo hizo todo. Y ahí viene nuestra fe. De ahí comienza nuestra fe en Cristo, en nuestra confianza de nuestra propia salvación. Es por eso que ninguna obra puede hacer que la podamos obtener, ni tampoco que la podamos perder. Porque nuestra fe es que confío en lo que Dios hizo, no en lo que nosotros estamos haciendo. Claro que después de que nosotros nos arrepentimos, claro que después de que nosotros creemos, depositamos nuestra fe y obtenemos la salvación, claro que va a haber obras que realmente confirmen que hubo un cambio en nuestra vida. Pero esas obras nunca fueron las que hacen que te salves. Más bien es el resultado de que te hayan salvado. Porque realmente ninguna obra puede ganar el favor de Dios. Ninguna obra puede hacer que agrade a Dios. Si tú obras cualquier cosa que sea buena o mala, pero si no tienes la fe, Dios no se va a agradar. Aunque hayas dado de comer a un niño necesitado o aunque hayas salvado a una persona, si tú no tienes fe en Dios,
no te lo va a contar Dios en el momento en el que moramos y vaya a juzgar tu vida. No importa qué tantas cosas buenas hagamos, si no tenemos fe en Dios, no lo vamos a agradar. Eso es lo principal. Claro que no estoy diciendo que no tengamos que hacer cosas buenas. Al contrario, la Biblia nos dice una y otra vez que tenemos que ser de bendición para las personas, que tenemos que llevar el mensaje de salvación, que tenemos que cuidar de nuestras viudas, que tenemos que cuidar de nuestros niños, que tenemos que darle de comer al necesitado, pero no lo hacemos porque queremos ganar el favor de Dios, lo hacemos porque somos obedientes y porque le tenemos fe a Dios. Es muy diferente a como cualquier persona actúa o como cualquier persona quiere ganarse el cielo. En Santiago 1, del 2 al 8 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La persona, doble ánimo significa persona que duda. La persona que duda de nuestro Dios, dice la palabra de Dios que es inestable. Una persona que es inestable en sus caminos. Si no creemos realmente en Dios, si no tenemos esa fe en Dios, si no podemos pedir con fe a Dios, estamos siendo una persona totalmente inestable. Estamos siendo unas personas que estamos dudando constantemente. Y eso, mis hermanos, detesta a Dios. Eso es lo que detesta a Dios, cuando no le creemos a Dios. Y yo sé que van a venir pruebas, porque nuestra fe va a producir paciencia en medio de la prueba. Yo sé que después de que nosotros nos convertimos, tenemos pruebas y pasamos por situaciones en las que no queremos pasar. Sufrimos constantemente. Algunos nos tenemos que alejar de nuestras familias. Y no queremos pasar por cosas así. Cuando más queremos estar con Dios, parece que a veces más se esfuerza el mundo por alejarnos de Dios. Pero es una prueba. Y nuestra fe va a producir paciencia en medio de esa prueba. Y dice Dios que si nos falta sabiduría, que se la pedimos a Dios. Pero pedísela realmente con fe, creyendo de que Dios va a obrar, creyendo de que Dios está con nosotros, confiando enteramente en Dios, que va a que va a escucharnos, así como escuchó el pueblo de Israel en sus lamentaciones, así como le habló a Moisés. Tenemos que creer realmente de que Dios nos va a hablar, que Dios está con nosotros, que las promesas de Dios, de que nunca se iba a separar de nosotros, de que siempre iba a estar en nuestro lado, de que siempre nos iba a ayudar en nuestro crecimiento, y que aún en medio de la prueba Dios nos iba a dar la solución, Dios nos iba a dar el escape, y Dios nos va a estar forjando y haciéndonos a la persona de Cristo. Entonces tenemos que confiar en Él. Dios bendice, y aquí vemos que nos dice que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Todo esto que estamos pasando, por tener la fe, por tener completamente la confianza en nuestro Dios, va a hacer de que tú seas completo, va a hacer que nada te falte, porque lo vas a tener todo en Dios.
Y eso es lo que busca Dios en medio de las pruebas, que realmente confiemos en nuestro Señor. Muchas veces llegamos a confiar a Dios ya cuando no tenemos ninguna opción, ya cuando hemos quitado todas las soluciones posibles y decimos, bueno, pues nos falta Dios, pues hay que pedirle a Dios, porque pues ya no pude resolver esto. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que sea la primera opción al momento de que pasemos por pruebas o que pasemos por algo, que Dios sea el primero en el que le consultemos qué hacer o qué va a pasar de nuestra vida. O tal vez ni siquiera, muchas veces ni siquiera es pedir para que nos ayude, simplemente, ¿sabes qué, Señor? No sé por qué está pasando esto, pero pues yo confío en ti, en que estás conmigo. Simplemente demostrarle confianza en nuestro Señor. Y no estoy diciendo de que no podamos resolver ningún problema, porque yo sé que existen personas de que han tenido toda su vida sin Dios y han resuelto sus problemas, porque obviamente todos tenemos cierta habilidad. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo de que no tengamos una habilidad. Claro que tenemos habilidad para resolver problemas. Yo tengo problemas financieros, ¿qué tengo que hacer? Trabajar duro, ahorrar y pagar mis deudas. No necesito de Dios, ¿verdad? Cualquiera no necesitaría de Dios, pero eso no es el punto, no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Lo que quiere realmente es que confiemos en Dios. ¿Quién me va a suplir del trabajo? Yo sé que va a ser Dios. ¿Quién me va a ayudar en mis ahorros? Yo sé que va a ser Dios. Gracias a Dios me dio la habilidad de administrarme, porque así Dios me hizo. Dios nos dio, claro, que talentos naturales y cualquier humano nace con esos talentos, pero en el momento de que tú estás confiando más en tus habilidades que en Dios, es cuando Dios se molesta, es cuando Dios está enojado con nosotros, porque no estamos confiando en las que te dio esas habilidades desde la concepción del vientre. No estás confiando en el Dios creador, no estás confiando en Él, y eso es lo que Dios le molesta. Yo sé que podemos resolver tal vez un problema pequeño, pero que en vez de resolverlo, le digamos, Dios, confío en ti, y te pones a orar para resolver el problema. Claro que Dios va a agradarse de ti, claro que Dios se va a agradar de que le hayas tomado en cuenta primero. Y estaba en la semana, no, más bien creo que ayer, escuché un podcast. No voy a decir el nombre del podcast porque seguramente o me van a juzgar o no lo van a conocer. Entonces, estaba escuchando un podcast y estaban hablando sobre el futuro. Y empezaron a hablar sobre el existencialismo. Y que decía, me gustó una frase que sacó, este hombre es ateo obviamente, pero que sacó, que dijo, sin religión, la anoté, que sin religión es muy difícil vivir esta vida. Necesitas la religión para poder sobrellevar las cosas. ¿Por qué? Porque con la religión tú depositas todas esas ansiedades y todas esas preocupaciones en un Dios supremo, y por lo tanto pues dices pues que Dios quiera y ya no te preocupas. Y sin Dios tienes una vida muy difícil. Y claro que lo decía de una forma tal vez un poco burlona al decir de que pues la tenemos más difícil, pero pues así nos tocó vivir, ¿no? Y de hecho él reconoció que le gustaría creer en Dios, pero pues que él no puede creer en Dios. Siento que demostró totalmente la situación humana. Pero si volteamos a ver en nuestra sociedad, si volteamos a ver en Facebook, incluso los memes que se hacen, todos son una burla a la ansiedad. Vemos a los chincitos ahí sufriendo por ansiedad, y cómo las personas de antes no sufrían ansiedad. Y es porque en esta sociedad es la más secular que se ha visto en la historia, y obviamente iba a salir algo de esto. Y la gente tiene ansiedad, no tienen a quién confiar.
Pero si tú confías en el Señor, claro que no hay ansiedad. Y yo sé que muchas veces tenemos ansiedad y podemos enfermarnos de ansiedad. Pero para la mayoría de los casos, confiar en Dios nos va a quitar ese peso de encima. Porque estamos confiando en un Dios que realmente nos escucha, en un Dios que realmente obra. Y esa es una ventaja tremenda para el mundo actual. Por eso no nos identificamos con los chimps en los memes, porque realmente no pasamos muchas veces por ansiedad, porque estamos confiando plenamente en Dios. Estamos confiando en Él. Y para terminar, mis hermanos, quiero terminar con una frase de John Piper que dijo: confiar en Dios es atesorarlo. Si realmente estamos confiando en nuestro Señor, es que estamos atesorando a Dios, porque estamos dependiendo totalmente de Dios. Estamos dejando nuestra vida no en nuestras manos, sino en las manos de alguien más. Estamos diciendo: mi vida te pertenece y confío en lo que vayas a hacer con ella. Confío en ti, creo en ti. Y realmente estamos atesorando ese regalo del Señor. Realmente estamos atesorándolo a nuestro Dios. Realmente estamos amándolo a nuestro Dios. Porque confiamos enteramente en nuestro Dios. Atesoramos la relación que tenemos con Él. Y si el día de mañana, mis hermanas y hermanos, estamos pasando por situaciones en las que necesitemos realmente confiar en Dios, acordémonos de que Dios realmente está ahí con nosotros. Que no importa las excusas que pudiéramos dar, Dios tiene una respuesta a cada excusa y a cada negativa que le podamos dar. Pero que no nos olvidemos, que nunca perdamos nuestra fe en Dios, que nunca dudemos. Que el día de mañana las pruebas que vengan sirvan para reafirmar nuestra fe en Dios, que sirvan para reafirmar nuestra confianza en Él, que sea para que no dudemos al momento de pasar por algo feo. Y si empezamos a dudar, entonces arrepintémonos y le pidamos a Dios que nos dé de más fe, que nos llene de sabiduría, creyendo que en realidad nos está escuchando. Y pues esto es todo lo que tengo preparado para hoy. Espero que haya sido de bendición, mis hermanos. Y espero que realmente podamos vivir, porque yo sé que pueden pasar un millón de cosas, pero algo que no quiero que les pase es de que empiecen a dudar de Dios. Nunca dudemos de nuestro Señor, porque Él está dispuesto hasta bajar desde el mismo cielo con el simple hecho de escuchar nuestro clamor. Así que atesorémoslo y realmente valoremos el amor que Dios nos da en nuestras vidas. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Y te pedimos, Señor, que nos perdones si hemos dudado de tus palabras, de lo que has escrito, Señor. Que si hemos dudado en situaciones en las que debimos confiar en ti, perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a que esta palabra podamos recordarla siempre que estemos en estas situaciones, Señor. Que recordemos que debemos confiar en ti en todo, Señor, que depositamos nuestra salvación en ti, que tú eres el que la sostiene, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a aumentar nuestra fe, que nos ayudes, Señor, a que pidamos con fe las cosas, que nos ayudes, Padre Santo, a confiar más en ti, Señor, y que realmente podamos ver de tu amor y misericordia en nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que aún en medio de la prueba nos ayudes a acordarnos de ti y que nos ayudes, Señor, a confiar en ti, Señor. Porque sin ti, Padre Santo, muy probablemente confiaríamos en nuestras habilidades naturales,
pero queremos el día de hoy, Señor, confiar en ti enteramente. Te pedimos, Señor, que uses nuestra vida, Señor, y que nos hables, Padre Santo, por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, Señor, y por medio de las reuniones en la iglesia, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por la palabra de hoy. Y te pido, Padre, que bendigas a cada hermano que lo escuche, Señor, cada hermano de Camino de Gracia, o los hermanos que lo escuchan por internet, Señor. Bendice sus vidas y ayúdalos, Señor, en cualquiera que sea la prueba en la que estén pasando, Padre. Te pido todo esto. Amén.